Hola a todos, hoy estamos con Miguel Núñez, jugador del Club Deportivo Eldense exjugador del Deportivo Eldense en la temporada 22-23, si no me equivoco, en Primera Federación. Bienvenido, Miguel. Muy bien, muchas gracias. Antes, Encantado. antes de nada, felicitarte por el ascenso a Segunda Red con el Extremadura. ¿Qué tal ha ido la temporada? Gracias. Bueno, habéis cumplido el objetivo que era el ascenso, pero sí, cuéntanos un poquito Sí, más. sí, bueno, pues lo primero, encantado de estar con vosotros. Siempre hablar con gente de Esla, con conocidos, aficionados, es un placer para mí. Y sí, bueno, la temporada con la Extremadura ha sido, la verdad es que ha sido bastante buena. En noviembre conseguimos la Copa Federación, que no sé si conocéis, pero es una categoría parecida a la Copa del Rey para equipos de primera federación hacia abajo. Sí. Y, y luego, pues a partir de ahí, a partir de enero, ya cogimos una muy buena dinámica en liga y mira, pues al final hemos conseguido el objetivo del ascenso a falta de 2 jornadas. Bueno, también preguntarte ya por tu etapa en el Club Deportivo Eldense, ¿cómo se dio tu llegada aquí? ¿Conocías ya a Fernando Estévez, que era el entrenador del Club Deportivo Eldense? ¿Cómo se dio tu llegada aquí a Elda? Así es, bueno, yo había coincidido con Fernando y con Antonio Castaño en Badajoz y cuando yo acabé mi etapa allí en Badajoz, pues bueno, estábamos en un momento en verano con mi representante de buscar equipo. Y entre tantas, pues una tarde me llamó Fernando diciéndome que existía la posibilidad de venir a Eldense. Y bueno, una vez que, claro, yo conociendo a Fernando, que es la categoría que tiene como entrenador y a los proyectos a los que va, que siempre tiene éxito, pues bueno, para mí fue una alegría importante. Yo había escuchado que el Dense estaba haciendo últimamente las cosas muy bien, que era un proyecto muy ambicioso. Bueno, pues al final, por suerte se dio y pude firmar en Elda. Bueno, también preguntarte, como bien has hablado, de Fernando Estévez, ¿cómo era Fernando Estévez como entrenador? Ya lo tuviste en el Badajoz, ahora en el Deportivo, que conseguiste el ansiado ascenso a Segunda División. ¿Qué tal era Fernando Estévez? Fernando lo primero es buena gente, es buena persona, como digo, que yo, por encima de todo, es lo que más valoro. Tanto Fernando como Antonio, creo que el tema personal lo cuidan mucho y bueno, el trato con el jugador, tanto en lo profesional como en lo personal, creo que es excelente. Y luego, a partir de ahí, como entrenadores, pues son muy grandes, muy buenos entrenadores, son entrenadores que cuidan todo detalle, que muy trabajadores, que cada partido lo preparan como si fuera una final. Y bueno, no es porque lo diga yo, sino porque encima, además de que en el fútbol no siempre se da las cosas como uno quiere, pero Fernando y Antonio, por suerte, pues también consiguen resultados. Bueno, hablando también de tu etapa en el Club Deportivo Eldense, ¿cómo afrontó el equipo el ir toda la temporada primeros en Primera Federación y al final, por un tropiezo, al final tienes que jugar los playoffs? ¿Cómo el equipo afrontó ese momento en el que se veía el ascenso en las manos y tuvisteis que afrontar más partidos para llegar a Segunda División? Eh, cuando íbamos primero siempre se vio con mucha prudencia, ¿no? El ir el líder en una categoría tan difícil, con equipos de tanta calidad, pues tanto Antonio como Fernando, como todo el cuerpo técnico, siempre nos transmitieron mucha prudencia de cara a no ver nada, a dar nada por hecho. Entonces, en el momento en el que nos pusimos por debajo de la Morevieta, pues creo que empezamos rápido a entender que igual la vía del ascenso no iba a ser la más rápida, ¿no? Que el playoff era otra opción que teníamos, que no había que ni mucho menos descartarla, que había que aprovecharla, había que, si tocaba, afrontarla de la mejor manera. Y así fue. Creo que, de hecho, el último partido en Murcia, en el que sabíamos que era muy difícil que la Morevieta no puntuara contra el Bilbao Athletic,
el equipo creo que demostró y dio síntomas de que seguía estando bien, que era la última jornada de liga, pero no había bajado los brazos y entendía que o bien por la vía de la liga o por bien de la vía del playoff iba a conseguir el objetivo. Y bueno, se vio que en un playoff ante dos grandes equipos, entre dos filiales que para mí eran de los que mejor jugaban al fútbol de la categoría, pues mira, el equipo supo competir y por suerte conseguimos el ascenso. Sí, Ya pasando a hablar un poquito del playoff, sobre la final, ¿cómo supo recomponerse el equipo yendo 0-2 contra el Castilla, aquí en casa? Pues como te digo, porque durante toda la temporada yo creo que es fruto del trabajo diario y el trabajo de toda una temporada, del carácter que le imprimió Fernando a cada jugador y a la plantilla en su conjunto, ¿no? Nosotros a lo largo de la temporada conseguimos estar mucho tiempo como primeros, pero a base de mucho trabajo, de hacer las cosas bien en el día a día. Y luego, pues cuando las cosas se complican, el equipo saca ese carácter, esa capacidad de sacrificio, ese sufrimiento diario en cuanto a dar lo máximo cada día, pues en los momentos difíciles te hace dar un poquito más, a sobreponerte ante las dificultades. Y bueno, tanto en Vigo, que también se nos pusieron las cosas muy difíciles pronto, como contra el Castilla en Elda, pues supo el equipo, como te decía antes, competir, que para mí es la característica más importante de esa plantilla, que compitió en cada campo, contra cada equipo y nunca se dio por vencido. Y al final todo eso, junto con la calidad que teníamos de muchos jugadores, pues te permite conseguir objetivos tan ambiciosos como el que conseguimos. Bueno, hablando de toda la temporada, ¿cómo se sintió el equipo sabiendo que a principio de temporada iban al estadio 900, 1000 personas y en el tramo final prácticamente se llenaba el estadio? ¿Cómo lo sentía el equipo? Pues lo entendimos como un reto. Es un reto porque además nosotros, los chicos nuevos, nos habían hablado mucho del ascenso de la temporada anterior y el ambiente que vivieron en el Pepico. Entonces, desde el principio entendimos que era cuestión de dar motivos a todos los eldenses para que acudieran a vernos, ¿no? Que éramos un equipo que lo daba todo en primer lugar, que no se dejaba nada y que además por momentos hacíamos un buen fútbol y éramos continuamente dominadores y atacantes, ¿no? Y bueno, yo creo que era cuestión pues, de tener también un pelín de suerte, de ir encadenando buenos resultados y bueno, por suerte al final, fíjate, hasta en Copa tuvieron que poner gradas supletorias y el día del Celta, del Castilla, también recuerdo contra el Barça, un gran ambiente, eh, el Murcia, el Castellón, creo que tuvimos muchas oportunidades de disfrutar un gran ambiente en el Bepico. ¿Y cuál crees que fue prácticamente la clave para conseguir el ascenso? La clave, en mi humilde opinión, fue la gran capacidad de trabajo que tuvo la plantilla durante toda la temporada. Eh, Realmente nosotros quizás no éramos los principales favoritos. Hay que recordar que en nuestro grupo estaban, por ejemplo, el Intercity con presupuesto muy alto, estaba en Murcia con un equipazo, estaba el Castellón con otro equipazo, el Amorebieta que demostró ser un equipo muy competitivo y con jugadores que luego llevan varias temporadas en segunda división, y el Barça Atlético. Bueno, había muchos equipos y era una categoría de mucho nivel. Pero estoy convencido que en cuanto al trabajo diario, no nos ganó nadie. Desde el cuerpo técnico, tanto de Antonio como de Fernando, como de Juan, de Xavi, de Juanan, de cada uno de todos los miembros del cuerpo técnico, se nos transmitió desde el primer día de pretemporada la capacidad de sacrificio y de entrega era fundamental y que eso no se podía negociar. Y bueno, eso al final, si a eso le sumas que había jugadores de mucha calidad, que todos recordaréis, pues es muy difícil que no nos resultamos solos. Y ya llegamos al final de temporada, el Deportivo consigue
el ascenso a segunda división. ¿Cómo fue tu salida del club? Bueno, mi intención, por supuesto, era poder haber disfrutado de la segunda división de nuevo y en Elda, en una ciudad en la que tanto yo como mi familia nos encontrábamos muy a gusto y estábamos muy contentos y la verdad que vivíamos muy bien. Pero bueno, el club entendió que tenía que hacer, que tenía que hacer cambios, que quizá para segunda división pues no les interesaba y sinceramente yo lo entendí como una decisión de fútbol, sin más. Que unas veces pues como cuando a mí me firmaron y otros compañeros tuvieron que salir de la temporada anterior, pues yo lo entendí así, como que el club decidió que tenía que mejorar en mi posición, que entendió que yo ya había dado todo lo que tenía que dar en Elda y sin más. Me di un abrazo con todos los que pude en Elda, les agradecí mucho que confiaran en mí, que me permitieran disfrutar de un año tan bonito en fútbol, que tanto mi familia como yo lo recordamos mucho y lo recordamos con mucha alegría. Y sin más, ya te digo, algo de fútbol y el recuerdo inmejorable de Elda. ¿Consideras que fue tu mejor temporada a nivel de tu carrera? No sé si la mejor, pero una buena temporada sí que fue. Al final yo ya llegué a Elda ya como veterano y bueno, tengo ya más temporadas atrás, pero bueno, en Albacete también hice buenas temporadas, en Ibiza, en Badajoz también hicimos las cosas bien. Y bueno, en Elda por suerte también estuvimos bien, me respetaron las lesiones, el míster confió en mí y la verdad es que la gente también, la afición también desde el principio me hizo sentir muy cómodo y bueno, en línea general lo disfruté mucho y por eso le tengo tanto cariño. También tú, bueno, en tu etapa durante el Club Deportivo Eldense, te dimos desarrollarte en varias posiciones del campo, tanto como centrocampista y de central. ¿En qué posición te sentías tú más cómodo? Pues la verdad es que mi posición natural es la de mediocentro, es donde más he jugado, en la que más cómodo me siento por mis características quizás físicas y creo que ahí me desarrollo mejor. Pero a lo largo de mi carrera he alternado las posiciones. Han sido dos posiciones en las que me he sentido cómodo, en las que por suerte he podido jugar muchos minutos en los equipos en los que he estado y que por otro lado también me ha permitido sumar minutos en muchos momentos en los que a lo mejor o de central o de medio centro tenía mucha competencia, pues el poder alternar me ha permitido jugar en momentos en los que a lo mejor si hubiese jugado solo en una única posición, pues no hubiera disfrutado tantos minutos. Bueno, Miguel, también, no sé si seguirás ahora al Eldense, que estamos pasando por, a lo mejor por una etapa buena a lo mejor a lo largo de la historia porque estamos en segunda división, pero a nivel anímico el equipo pues está en posición de descenso. Te quería Ujú. preguntar si tú desde fuera, desde el ambiente, sí, de fuera de aquí de nuestra ciudad, ¿cómo lo ves? Si ves posibilidades, si ves, ¿cómo ves al equipo? Yo, bueno, dentro de la dificultad que tiene el estar en puestos de descenso, en una categoría tan difícil como es la segunda división, yo veo al equipo, le veo pues, en lo esperado, ¿no? Al final el Dense es un club humilde de segunda división en el que la temporada pasada, a pesar de la gran temporada que ha sido, también se sufrió por momentos. Y yo creo que se debe entender como algo normal, en el que el equipo, lo lógico es que estuviera en una situación de pelear por no descender. A partir de ahí, entendiendo que es algo que podía ocurrir, yo veo al equipo bien. Veo un equipo que compite cada partido, en el que en muchos partidos que ha sido mejor que los rivales, no ha ganado por detalles o por falta de acierto o porque errores puntuales y en los últimos minutos, pero siempre ha dado la cara. Yo creo que el equipo siempre ha dado la cara, siempre compite en el campo al que vaya y bueno, yo confío mucho en los jugadores que hay. Creo que conozco a algunos de los que están, de los miembros de la plantilla y son jugadores con mucho carácter, con mucha personalidad y estoy convencido de que lo van a sacar adelante.
Y bueno, Miguel, para finalizar, ¿qué jugador en tu etapa de primera ref te sorprendió más? A nivel de, bueno, de calidad, de profesionalidad, a nivel de, o con qué jugador te llevabas mejor, o con qué, no sé. Sí, bueno, yo en lo personal, al jugador que más cariño le tenía, evidentemente, era Jesús Clemente. Un chico con el que había coincidido aquí en Badajoz, con el que tenía muy buena relación y con el que, a pesar de su juventud y no tanto la mía, teníamos muchas cosas en común y disfrutábamos mucho tanto dentro como fuera del campo. Pero bueno, yo creo que fue una plantilla en la que había muy buena gente, había muy buenos profesionales, hicimos un gran vestuario y cada día de entrenamiento lo disfrutamos mucho. No recuerdo ningún problema grave en cuanto a entre nosotros, me refiero, y es raro porque siempre cuando estás al final estás compitiendo con el compañero, ¿no? Y siempre suelen surgir roces y no recuerdo ningún roce entre nosotros. Bueno. Yo creo que firmaron bien, firmaron mucha calidad y también firmaron buenas personas. Y bueno, en cuanto a la calidad, pues teníamos muy buenos jugadores. Ahí está Sergio Ortuño, que es un jugador creo que de primera división, que está en Elda porque es de Elda, sinceramente creo que es un jugador de otra categoría. Más Juanto, me parece un delantero como la Copa de un Pino que nos dio mucho. También pues teníamos a Diego González, creo que es un jugador de la leche. Tony Abad creo que dio un rendimiento extraordinario de 10. Hay muchos jugadores a los que le tengo mucho cariño y jugadores que en esa temporada pues, me sorprendieron para bien en cuanto a su calidad. Bueno, Miguel, pues con esto ya hemos concluido la entrevista. Agradecerte por estar con nosotros y concedérnosla y te deseamos todo lo mejor. Muchas gracias, un placer.